Muy buenos días, mis amados hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga donde quiera que te encuentres. Romanos capítulo 9. Mi hermano, hoy vamos a ver Romanos 9. Vamos a ver todos los versículos de este hermoso capítulo 9. Y el tema del día de hoy es 5 puntos de la elección de Dios. Pon mucha atención en estos 5 puntos, hermanos, porque la próxima semana vamos a ver los elementos que activan la elección de Dios. Y es que el capítulo anterior, el capítulo 8, terminó con Pablo diciéndonos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y la pregunta lógica a hacer es, ¿qué tan seguros estamos de esto? ¿Por qué? Porque vemos a un Israel en este momento, en la actualidad, rechazando al Mesías. Y pareciera para algunos que el pacto de Dios ha terminado. Los israelitas, mi hermano, para que me entiendas, son el pueblo escogido de Dios, pero en algún momento como que sienten como si Dios ya los abandonara y los desechara del pacto, ¿no? Y bueno, este capítulo nos va a explicar muy bien este tema. Y también quisiera decirte que el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, los 3 capítulos están muy relacionados entre sí. Es como una especie de paréntesis que Pablo está haciendo en la carta con la intención de explicar lo que es el pueblo de Israel. El capítulo 9 nos va a hablar del pasado de Israel, es lo que vamos a ver el día de hoy. El capítulo 10 nos va a hablar del presente de Israel y el capítulo 11 nos está hablando del futuro de Israel, qué es lo que espera o lo que le espera a Israel en un futuro. Vamos a comenzar con el versículo 1, dice la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siglos. Amén. Mi hermano, como bien dijimos al inicio, vamos a ver 5 puntos de la elección de Dios. Vamos a ver de qué no depende la elección de Dios y vamos a ver de qué sí depende la elección de Dios. Y lo primero que podemos ver en estos versículos es de que la elección de Dios no depende del anhelo del hombre, porque tú puedes ver a un Pablo diciendo no miento, dice Pablo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque yo deseo ver a mis hermanos ser reelegidos, que puedan creer en Cristo. Hay un anhelo en el corazón de Pablo y dice Pablo, no me importa ser anatema, separado de Cristo, con tal de que ellos crean. Hay un anhelo realmente en el corazón de Pablo, pero el punto que queremos ver aquí es de que la elección de Dios no depende del anhelo del hombre. Ahorita vamos a ver más adelante que dice no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mi hermano, la elección de Dios, entiéndelo, no depende del anhelo del hombre, no depende de nosotros, a pesar de que Pablo tiene esta gran tristeza en su corazón. Ahora guarda estos 5 versículos que acabamos de ver, porque ese anhelo de Pablo es muy real. Pero vamos a ver en la siguiente clase los 2 elementos que activan la elección de Dios. Y así que tenemos ahora a Pablo diciendo, mi anhelo es tal que deseara yo mismo ser anatema. Y es que realmente es un sentir que Pablo tiene con sus familiares. Mi hermano, yo creo que todos tenemos un sentir así con nuestros familiares físicamente, ¿no? Con tu hermano de sangre, con tus padres, con tus familias, con tus primos, con tus sobrinos, no sé, con todas aquellas personas que estás realmente conectado en sangre, conectado en familiaridad. Tenemos este deseo en nuestro corazón que tiene Pablo. Lamentablemente, hermano, el anhelo que nosotros podamos tener para que ellos también puedan, que les sea revelado el Señor en sus vidas, es algo que no va a hacer que ellos puedan ser elegidos por el Señor. El primer punto que vemos aquí, vemos un Pablo que ha convertido mucha gente, que tiene muchas iglesias, o que gracias al Espíritu Santo ha podido luchar porque mucha gente pueda creer en el Evangelio, pero que batalla para que su familia crea. Así que
Primer punto, mi hermano, que nos quede muy claro, no depende del anhelo del hombre. Versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto. Aquí podemos ver el pasado de Israel. ¿Qué era Israel realmente? ¿O qué es Israel? Pues bueno, mi hermano, nada más y nada menos que ellos tienen la adopción, la gloria, el pacto, la ley, mi hermano, el culto, las promesas, los patriarcas. Y que todavía, en todo esto, mi hermano, de acuerdo a la carne vino Cristo con ellos, vino el Mesías, que es Dios sobre todas las cosas. Mi hermano, ellos tenían todo prácticamente. Estos judíos tienen todo, sabían la ley, se la sabían de memoria. Y aquí podemos ver otro gran punto, es de que la elección no depende de conocer la ley. Porque muchos dicen que yo me conozco la ley desde principio a fin. Sí, mi hermano, pero los judíos también la conocían, y cuando llegó el Mesías no pudieron verlo, no se les reveló. Y esa es una gran enseñanza que nos da, porque la elección no depende de conocer la ley, ni siquiera de obedecerla. Los judíos se dedicaban a obedecer la ley. ¿De qué depende? Lo vamos a ver en el número 5, ¿no? Depende de la misericordia de nuestro Señor. Mi hermano, los israelitas tenían la ley a tal grado que la protegían celosamente, protegían el Torá, al grado que hicieron el Torá a un lado para hacer el Talmud y poner barreras aún más altas de lo que la ley decía, y así asegurar y resguardar el libro de la ley. Y ni aún así, ni conociendo toda la ley, pudieron, muchos de ellos, ser elegidos por el Señor. Y aquí la pregunta es, ¿entonces Dios falló? ¿Por qué? Porque no cumplió su promesa, ¿no? El punto no es ese, mi hermano. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 7. No todos los que descienden de Israel, sí, son israelitas. Y esta palabra descendencia prácticamente habla del linaje, habla de la simiente. Dice el versículo 7, dice, y no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamada descendencia. Aquí vemos el tercer punto, mi hermano. El tercer punto de la elección de Dios. El tercer punto de la elección de Dios es de que la elección no depende de la carne. No depende de que es que yo soy hijo de pastor, o que mi abuelo era pastor, mis papás eran cristianos y yo también. No depende de eso. Uno quisiera, porque yo tengo hijos, yo quisiera que la elección dependiera de eso, de que fuera por carne. Nosotros, mi esposa y yo, esmerándonos completamente en el creer en el Señor, en darle las doctrinas, en pasar la palabra de Dios a ellos, en inculcarlos en el camino. Uno quisiera que fuera la manera en la que hubiera una elección, pero no es así. La elección del Señor tampoco depende de la carne, y aquí lo dice claro, muy práctico a los judíos. Dicen, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamadas descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Mi hermano, la elección de Dios no depende de la carne, y va a dar Pablo dos ejemplos. El primero que vamos a ver es Isaac e Ismael, y es el que estamos viendo con Sara, y el segundo que va a dar es Esaú y Jacob. Y mira lo que dice: porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que todos ellos piensan que como la promesa se les dio a Abraham y a Sara, y como ellos son hijos y son descendientes de ahí, entonces ellos están con esta idea de que por ser descendientes son realmente parte del pacto, son parte de la promesa. Pero Pablo es claro en este versículo diciéndolo: no por ser descendientes en carne son hijos de la promesa. Mira lo que dice Gálatas 3:16, para que nos quede un poquito más claro. Pablo explicándolo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de Dios hacia el pueblo de Israel es que la simiente era precisamente la que iba a culminar con la promesa, y que en esa simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, no nada más las de Israel, todas las familias de la tierra. Gálatas 3:29 nos dice también Pablo: si vosotros sois de Cristo, y te está hablando a ti, me está hablando a mí, mi hermano. Si tú eres de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa, ¿me entiendes? Si somos de Cristo,
linajes de Abraham somos y herederos según la promesa. Mi hermano, cuando podemos ver precisamente, y Pablo pone este gran ejemplo que es Ismael y que es Isaac, dice, bueno, ok, ustedes están pensando que por ser descendientes de Abraham, ya entonces entran al pacto. Pues qué injustos, porque ustedes mismos rechazan a la descendencia de Ismael, y son exactamente de Abraham, es del mismo padre. ¿Por qué ustedes lo están rechazando? Y probablemente muchos digan, bueno, algunos judíos pueden decir, bueno, pues es que Ismael realmente era hijo de la esclava, era hijo de Agar, o sea, era una simple sierva, no compares. Bueno, Pablo va a poner un segundo ejemplo en el versículo 10, y este ejemplo es Esaú y Jacob. Mira lo que dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, dice, pues ni siquiera había nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que en cierta manera los judíos pueden decir, bueno, pues Abraham tuvo a Isaac, y tuvo a Ismael y a Isaac, y pues de cierta manera son diferentes. Bueno, ¿qué hay de este ejemplo? Le está diciendo. Aquí no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque estás hablando de una generación después, o sea, de Isaac, los hijos de Isaac, con la misma madre, que son precisamente de Rebeca, y que nacieron estas dos personas, estos dos personajes, nacieron en minutos de diferencia, son gemelos. Dice, ok, tal vez en la primera de Ismael y de Isaac no está muy claro el ejemplo de la elección que dicen ustedes que es por descendencia. Bueno, ¿qué hay de este? ¿Qué hay precisamente de Jacob y Esaú? ¿Por qué ya Dios elige precisamente a uno de los dos y no a los dos? El propósito de Dios o la elección de Dios tampoco depende de las obras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice que no había ni siquiera nacido uno, ni siquiera habíamos hecho ni bien ni mal, ya Dios ya nos había elegido, mi hermano. ¿Para qué es esto, mi hermano? Pues simple, lo explica entre paréntesis, para que el propósito de Dios se cumpla conforme a la elección. Y aquí todo el mundo, mi hermano, se puede sacar de onda diciendo, pues qué mala onda es Dios, ¿no? O sea, qué mal plan de Dios. ¿Por qué no amó a los dos? O sea, ¿por qué no amó a Esaú y a Jacob? Y todos nos podemos enganchar con esta pregunta: ¿por qué Dios no amó a los dos? Y la realidad, mi hermano, es que siendo justos, la realidad, y hablando de justicia, siendo justos, tú y yo que ya estudiamos versículo 1, versículo 2 y versículo 3, donde dice la palabra del Señor, que en estos capítulos 1, 2 y 3, donde dice la palabra del Señor, que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, y del capítulo 4 al capítulo 7, donde nos explica precisamente de que aunque Dios nos creó a su imagen, la imagen por el pecado fue distorsionada, y que por un hombre, que es Adán, entró el pecado, y que todos los demás hemos nacido de una descendencia pecaminosa, mi hermano. Dice el salmista que en pecado hemos sido concebidos, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Mi hermano, siendo justos, ¿quién de los dos no merecía vivir? ¿Quién de los dos merecía la justicia de Dios, la cual era ser consumida? O sea, ¿quién de los dos realmente merecía ser perdonado? Ninguno de los dos. Los dos merecían ser consumidos por la justicia de Dios, porque ambos fueron concebidos en pecado. ¿Sí? Así que la pregunta no es por qué Dios decidió amar a uno, sino por qué Dios, sabiendo que los dos eran dignos de ser consumidos por su justicia, tuvo la compasión por amar a uno de los dos. ¿Me entiendes, hermano? La pregunta es ¿por qué no amó a los dos? Qué injusto es Dios. No, Dios no es injusto. Dios es misericordioso, y aquí lo podemos ver. Dice el versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es en serio? En ninguna manera. Los dos merecían morir. Los dos merecían ser consumidos por el juicio de Dios, porque han sido concebidos en pecado. Y Dios podía hacerlo. Es más, Dios debió de haberlo hecho así, pero en su misericordia Dios decidió no hacerlo.
Dice, pues ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien Él quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y este es el único punto del que sí depende la elección de Dios. Ya vimos que la elección de Dios no depende del anhelo del hombre. Ya vimos que la elección de Dios no depende de conocer la ley. Ya vimos que la elección de Dios no depende de la carne. Ya vimos que la elección de Dios no depende de las obras. Pero de lo que sí depende la elección de Dios es de su misericordia, hermano. Solamente de su misericordia depende la elección de Dios. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Él quiere tener misericordia. ¿Entiendes? Del que Él quiere tener misericordia, mi hermano. Versículo 19. Pero me dirás, y aquí viene otra pregunta, ¿no? Que normalmente Pablo escuchaba en las iglesias. Dice, oye, pues entonces ¿por qué inculpa a Dios? O sea, si Dios me eligió desde antes de la fundación, si Dios eligió amar a uno y no al otro, entonces ¿por qué Dios echa la culpa? ¿Por qué Dios se desquita? Es como si se desquitara con alguien, ¿no? Dice esta pregunta que Pablo menciona aquí o que formula en el versículo 19, ¿por qué inculpa a Dios? Y Pablo contesta esta pregunta con muchas otras preguntas que son respuestas lógicas que nos va a servir a ti y a mí para poder precisamente contestarla. Dice, ¿por qué? Pues ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que estés altercando contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Puedes decir, entonces si antes de nacer ya se sabe quién es bueno y quién no, entonces ¿por qué Dios me inculpa? Y aquí Pablo dice, bueno, pues para empezar, número uno, hace tres preguntas. Número uno, ¿quién puede resistir su voluntad? Nadie puede resistir a Dios. Nada puede resistir la voluntad de Dios. La segunda pregunta con la que Pablo contesta es, ¿quién soy yo, brother? O sea, somos polvo y el polvo le está cuestionándole al Dios creador. ¿Te imaginas esto? Y la tercera pregunta que Pablo dice es que el que nos creó no tiene potestad para hacer lo que Él quiera. O sea, el creador, ¿tú crees que no tiene la potestad para hacer lo que Él quiera? Y pone un ejemplo muy burdo diciéndole, imagínate una taza, un alfarero construyendo una taza y luego que la taza de repente empieza a hablar y que diga, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta cómo me formaste. Me hubieras hecho en vez de con una orejita, con dos. O sea, así de ridículo nos vemos cuando cuestionamos a Dios. Y es lo que Pablo menciona aquí. Las respuestas a estas tres preguntas que Pablo formula para contestar una son obvias, mi hermano. Nadie resiste su voluntad. Él puede hacer lo que quiera con su creación. Más sin embargo, dice Pablo, no fue así. Escúchame. Dios, o mejor dicho, a Dios nadie le puede resistir. Dios puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje con su creación. Con una creación que por años, por miles de años, ha decidido no seguirle, ha decidido no buscarle, como dice Romanos 3, acuérdate, no hay quien busque a Dios. Una generación, una creación que se ha autoquerido destruir, ¿no? Por siglos y por siglos. Dios pudo haber hecho lo que quisiera con esa creación y no lo hizo. Y lo que dice el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿me explico? O sea, Dios pudo mostrar su ira. Él puede hacer lo que quiera. Y pudo hacer hecho notorio su gran poder. Y no lo hizo. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Mira, lo primero que te dice es de que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. No dice que Dios los preparó. ¿Ok? Nuevamente, en Génesis 1 vemos que Dios prepara a Adán y Eva a su imagen. Es una imagen increíble.
no son para destrucción, pero el pecado de Adán y de Eva los transformó, los distorsionó, y todas las generaciones que salieron después de Adán y de Eva han sido vasos para destrucción, porque estamos sobre el pecado, y Dios pudo mostrar su ira ahí, pudo haber hecho notorio su poder, mas sin embargo Él decidió, con estos vasos de ira, Él decidió mostrar su amor, su misericordia. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, es decir, su misericordia, las mostró para con los vasos de misericordia, estos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. ¿Entiendes? Ahora sí los preparó el Señor. Versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. O sea, los vasos que Dios está preparando para su gloria, para su misericordia, nos está llamando, y lo dice Pablo, a ti y a mí, a nosotros. No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será también llamados hijos de Sión viviente. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No todos los judíos, no todos los judíos, sino los que son de la simiente, que es Cristo, son los únicos que se llama remanente, ¿no? Versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y me estás diciendo que los israelitas que iban tras una ley de justicia no la alcanzaron. ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Déjame decirte que esa piedra de tropiezo es Cristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca caída, y el que creyere en él, o sea en Jesucristo, no será avergonzado. Mi hermano, la elección no es por descendencia, ¿sí? La elección no es por un anhelo del hombre. La elección de Dios no depende de conocer la ley. La elección de Dios no depende de las obras, sino depende de la misericordia de Dios. ¿Quiénes son los que alcanzan la misericordia de Dios? El último versículo nos lo dice, y el que creyera en él no será avergonzado. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Este es Romanos capítulo 9. La próxima semana nos vemos con el capítulo 10. Bendiciones.